Bueno, pues aquí estamos, fieles y puntuales, 6:30 de la tarde, arrancamos la tarde del jueves, el del 21 de febrero. Bueno, recordarles que el día 23, este sábado, la final del carnaval que retransmite en directo Inter Almería Televisión. Por cierto, cierta polémica en el carnaval durante estos días, a ver si esto podemos darle un poquito de forma y lo contamos. Cada 15 días aparece por este plató María Dolores Durán, que es historiadora del arte, para hablarnos de Almería y sus pintores. Así que manos a la obra. Hoy viene un pintor, o vamos a hablar de un pintor, conocido como el pintor de las uvas. Hablamos del pechinero Gómez Abad, ¿no? De José Gómez Abad. Pero antes, bienvenida, buenas tardes, María Dolores. Un pequeño paréntesis para hablar también de un autor, que de su día hablamos, que es Jesús de Parcival, pero no en su faceta pictórica, sino en su faceta escultórica, ¿no? Está la Hermandad del Cristo del Amor celebrando el 75 aniversario, y ayer te invitaron para dar una charla precisamente para hablar de ese Cristo, ¿no? Que es su obra de Parcival, ¿no? Sí, es que el año 1944 se funda la hermandad debido a que el fundador fue don Juan Fenoy y viene destinado a Almería de Sevilla, y él pertenecía a la hermandad de Sevilla del Cristo del Amor. El Cristo del Amor de Sevilla es de Juan de Mesa. Entonces le propone al párroco de San Sebastián que por qué no se funda aquí la hermandad o la cofradía del Cristo del Amor, y se funda. Pero antes para todas esas gestiones antes se ponen en contacto con Perceval, y fue Perceval quien... Mira, imágenes, pues esas son las sorpresa, esto es magia. Oye, qué eficaz eso, oye, eso no lo he traído yo ni nada de nada. No, yo tampoco lo sabía. sabía. Me habéis dejado impresionado, pero Mira qué qué barbaridad. Bueno, Me habéis dejado, esto ya es chapó, qué barbaridad, qué eficaz. Pues bien, había gente, ¿no? Concurrida a este salón, ¿no? Que tiene la hermandad. Y entonces la hermandad esta encargan a Perceval y hace el Cristo del Amor. El Cristo del Amor, tenemos documentación fotográfica de cómo lo está haciendo en el primer taller donde él vivía, en la calle Eduardo Pérez, donde está la placa ahora de donde él nació, donde él vivía, nació. Y luego después se casa al año siguiente y se muda todavía en el proceso de la talla, y ya vemos el Cristo del Amor en la casa de la calle de Jesús de Perceval, ¿no? Y cuando lo han restaurado, que lo restauraron en el 2012, se encuentran en el costadillo de la zona, en la parte del paño de pureza, en el nudo del paño de pureza, el documento que por si no había ninguna duda, pero por si había duda, que acredita diciendo que eso lo hizo Jesús de Perceval. La autoría de Jesús de Perceval. Bueno, Sí. interesante. Bueno, volvemos a la pintura, que es como nos decía nuestro invitado hoy, Gómez Abad, el pintor de las uvas, que como se le conoce a este señor, ¿no? Como se le conocía. Sí, en Almería podríamos decir que el pintor de la uva, el padre del pintor de la uva sería Moncada Calvache. Moncada Calvache. Y a partir de Moncada Calvache, después Gómez Abad no le importó nunca decir que se había fijado en él, y que incluso en una papelería que había al lado donde estaba ante la Dulce Alianza, en el paseo, antes de mudarse, era una papelería, que era la papelería inglesa. Allí expusieron tanto Moncada y como él juntos alguna vez algunos cuadros, porque entonces los pintores en aquella época exponían en las tiendas, en los escaparates, y entonces ahí expuso Moncada y Gómez Abad juntos obra. Maestro y alumno, se podría decir, ¿no? Que digo maestro y alumno, de alguna forma, ¿no? Maestro y alumno, sin ser alumno. Bueno, no sé si... nunca le enseñó nada. No, porque autodidacta, como era autodidacta, ¿no? O sea, Gómez Abad nunca ni se ha avergonzado, sino al contrario, se ha enorgullecido de decir que él no ha estudiado. O sea, él prácticamente fue autodidacta total, porque solamente cuando tenía 13 años va a la academia que tenía Joaquín Martínez Acosta en la calle Real, y no llega ni al año. Y vuelve otra vez a Pechina a trabajar en una tienda de tejido. Su vida siempre ha sido profesionalmente, hasta el año 41, trabajando en una tienda de tejido. Pues más mérito aún, si cabe, ¿no? Tiene muchísimo más mérito, porque no le ha enseñado a nadie. Vamos viendo imágenes, que siempre nos traen María Dolores para ilustrar un poco la vida y obra de este señor. Ahí lo tenemos. Le hemos puesto cara, aunque lo he traído ya más viejecillo, pero es porque quizás como más lo puede recordar la gente, de una etapa mayor, no jovencito. Moría en 1993. Murió en el 1993. Ahora, en marzo, el 13 de marzo, hace los 26 años que murió. Este es su primer dibujo cuando tiene 13 añillos en esa academia de Martínez Acosta. Lo mismo que este bodegoncillo de fruta. Al principio, prácticamente hasta el año 20, no toca el óleo, solamente hace dibujo. Y prácticamente sus dibujos eran todos enfocados a bodegones. El retrato no lo... Este es el primer óleo que hace en el año 1920, es la ermita de San Indalecio, Pechina, y estos son los dibujos de su madre y de su padre. Pero ya estos dibujos lo hace ya en el 30. Sí. Entonces, en esa etapa hasta que hemos llegado al 30, a ver estos dibujos, tiene una trayectoria curiosa.
porque, como hemos dicho, está trabajando en la tienda de tejidos. Y en el año 24 se va a París, se va a Francia, se va a Firminy para huir de meterse en la guerra de Marruecos, para que no lo llamaran a fila. Entonces se va allí. Y luego a partir de ahí, en el 24 vuelve aquí a Almería y sigue trabajando en una tienda de tejido. Luego trabaja en donde está ahora Esfera, eso era una antigua tienda de tejido antes que María Rosa, y ahí está trabajando. Y conecta con una amistad desde Barcelona que le conectan a su vez. La vida tiene que ser a base siempre todo de conocimiento. Efectivamente. No diremos bueno, esta etapa suya hay que hablarla un poco. Ahora después la hablaremos retomamos de el los asunto. italianos, porque esta le pone muy irritable, pero muy irritable. Y entonces le relacionan con un inspector que había en Barcelona de Hacienda importante, pero que era de aquí, de los Gallardos, y ese señor ya le conecta con una galería de allí de Barcelona. Va con sus 6 cuadrillos, ve que los vende, que tiene éxito y se da cuenta que puede lanzarse a vivir de la pintura. Y cuando vuelve, tiene una poca situación agradable, como él dice, en la tienda, y fue muy valiente, porque decide salirse de trabajar con un sueldo fijo, aunque fuera muy pequeño, y dedicarse solo a la pintura. Pues sí fue valiente. Y eso en el año 41. Y ya tenía los dos únicos hijos que tiene. Tenía los 2 hijos, pues se casa en el 37 durante la guerra y se lanza él solo a Lo tuvo claro, el hombre. Lo tuvo claro. Y a partir de ahí se dedicó solamente a pintar para vivir. Y no trabajo de otra forma. Lo consiguió, vivir de la pintura. Porque estuvo con Barcelona yendo hasta el 55 haciendo exposiciones perennes en la Galería Augusta de Barcelona, por lo cual tenía un mercado fijo de clientela, ¿no? Claro. Hay otra galería, la que quizás es la primera que expone, que se llama La Lletana, ¿se llama esta? Sí, bueno, eso fue porque este señor que he comentado, el inspector, lo lleva a una tienda para que expusiera en Barcelona y ve que no estaba en buen sitio. Entonces él mismo decide irse a la Galería La Lletana. Pero eso fue nada más que una cosa puntual, porque donde estuvo ya siempre fue en la Galería Augusta exponiendo. Autodidacta que alcanzaría una técnica más bien depurada, el hombre lo consiguió, como hemos visto en ese pequeño resumen de alguna de sus obras. Por eso digo que tiene un mérito muy grande, porque se lanza él solo y vive de la pintura. Eduardo, búscame esa fotografía a la que hacía mención. En fin, es una foto que se ve con los italianos. Fue invitado en alguna ocasión por Perceval al Museo Nacional de Arte Moderno. Se querían y no se querían. Amor y odio, ¿no? Bueno, él reconocía que era una persona muy sencilla, pero que le gustaba mucho el protagonismo, él mismo lo reconocía. Pero al mismo tiempo que tenía mucho genio, pero cuando se metían con él. Y entonces, si se conoce un poco la trayectoria de él, ha tenido muchas ocasiones de sacar su genio con trayectoria. Ahí tenemos, ahí está el grupo, sería, ¿no? En la primera fila, a la izquierda, está José María Molina con un papel, un periódico en la mano. El que está al lado de él, ese sería Gómez Abad. Vale. Y entonces ellos en aquel momento fueron a la exposición, como hemos comentado con los otros indalianos, del Museo Nacional de Madrid, y en el catálogo aparece Gómez Abad. Pero él está muy dolido porque dice que los indalianos y Perceval, o sea, los chicos jóvenes y Perceval, le costó todo a nivel nacional para que fueran allí. Pero que él y José María Molina se tuvieron que pagar el hotel el hotel americano que está en la Puerta del Sol, y no fue tratado. Y entonces dijo, a partir de ahí me di de baja de los indalianos. Entonces hay un testimonio diciendo que él se daba de baja de la figura de los indalianos. Y a lo largo de la trayectoria había momentos que ha hablado siempre muy bien de Perceval. Si le preguntaba quién era el mejor pintor en una época determinada, te decía que era Perceval, pero cuando podía metía la cuña diciendo algunas cosas de Perceval negativa, o de otros de Cantonchera. Pero que al margen de ese capítulo de esos gastos, el pincel de Gómez Abad era maravilloso. Quiero decir, pero pintaba otras cosas, nada tenía que ver con el movimiento italiano. No tiene nada que ver, era lógico. O sea, él no estaba en la línea de los indalianos, porque él era una persona que pintaba bodegones, tanto de frutas como podían ser de pescado. Curiosamente, los bodegones de fruta pronto deja los fondos con un paisaje y se limita solo a la materia en sí. Sin embargo, el bodegón de pescado durante mucho tiempo, incluso en los años 60, mantenía un fondo de un paisaje, que por eso he traído una obra de unos pescados para que se vea cómo en esa sí tiene el fondo del paisaje marino. Y la fruta la suprime muy pronto el paisaje de fondo, ¿no?
Luego tiene un gran reconocimiento y tanto es que cuando tiene la conexión con Barcelona, en el 55 ya decide que no vaya ahí, sino que de los fondos que tiene le va mandando. Luego también ya por la edad decía que no le apetecía y porque lo más importante, que vendía tanto en Almería que no necesitaba ya hacer ese mercado. Estamos hablando del año 55. Dice, la venta que él tenía en Almería y la adquisición de obra en Almería de Gómez Abad era tremenda. Entonces eso significaba que había tenido un éxito porque era una buena calidad de pintura. Hay muchos bodegones en casas almerienses, ¿no? Seguramente. Presidiendo el Salión, algún el hecho de, habitación había, de la lo casa. comentábamos con los italianos que había una moda, ¿no? Pero Gómez Abad se anticipó a esa moda porque antes de que los italianos tuvieran ese éxito en los 60, cuando en Almería se vendía, ya Gómez Abad estaba vendiendo para las casas, para los despachos o consultas su obra. O sea, tuvo mucho éxito. No llegó a tener quizás ese reconocimiento a nivel museístico de su obra, pero sí a nivel local lo tuvo. Claro. Pero lo importante es que pudo vivir de su pintura. Que eso es el mejor... más quisieran otros pintores poder haber vivido de su obra, ¿no? Es el mejor sello que puede decir que su pintura fue reconocida y fue admirada. Luego también a nivel de Pechina tuvo reconocimiento de hijo predilecto de Pechina. También es cierto que eso ya cuando era muy mayor, en el año 90. Y la Casa de Barcelona, de Almería en Barcelona, también le obtuvo el cuarto premio del ESE. En los premios, aquí se lo dieron a la Casa de Almería en Barcelona, pero decía que no le gustaba, era muy simpático en algunos razonamientos, porque decía que no le gustaba concursar, porque decía que a veces estaban apañados. Y entonces... también ahí andaba con la misma situación y que tampoco quería ir a muchas exposiciones con pintores muy importantes para hacer ellos como de acompañamiento a otros más rimbombantes porque no entraba en ese juego. Entonces él exponía su obra pues a veces individual o en algunas exposiciones, pero no era muy dado tampoco a esa línea. Un tipo independiente. Era un tipo muy interesante y muy curioso. Y en la galería de aquí de Almería, la Galería Harvey, fue donde prácticamente desde el año 70 hasta el 84, tuvo 14 años, año por año, exponiendo en ella como algo más específico o exclusivo de ella, ¿no? Hasta que la quitaron, que estaba en Méndez Núñez, esa galería. Bueno, José Gómez Abad nació en Pechina en 1904, fallecía en Almería en 1993. 93, Esto sí. es, bueno, uno más de los pintores almerienses. El criterio de haberlo traído hoy ha sido porque llevamos ya un mes, porque han pasado 15, hablando de unos pintores que nacieron también en el 1904, o más o menos por ahí, pero que también de la nada se fueron fuera, como fue Ginés Parra o fue Federico Castillo. Entonces he incluido a otro que con las mismas circunstancias, también de un pueblo, que su familia eran no quizás tan sencillos como podía ser Ginés Parra, pero también que tenían un huertecillo ahí en Pechina y de nada y autodidacta, también ha triunfado, pero sin embargo triunfó a nivel más local que a nivel internacional. Eso es. Era por meter una cuña también de esa faceta. Gracias por tu visita, como siempre, María Dolores. Gracias, Joaquín. Hasta la próxima. Venga. El mundo de la pintura al mundo de la poesía, también un arte, evidentemente, y la música, porque es el dúo 2x4 quien acompaña a esta poeta gallega, que es invitado hoy en el ciclo de Dulces Tardes Poéticas. Se llama Miriam Reyes, Juan Domínguez, y nos atiende unos minutos. Adelante, bienvenido. Sí, Joaquín, continúan celebrándose las Dulces Tardes Poéticas, pero hoy, después de mucho tiempo, hemos cambiado el escenario. De estar en la Dulce Alianza, nos hemos venido aquí hasta una de las plazas más importantes en Almería, como es la Plaza Flores, y al Hotel Torreluz. Vamos a saludar, como es habitual, a nuestro buen amigo Aníbal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Lujazo hoy, como todos los días, ¿no? Sí, cada vez que tenemos Dulces Tardes Poéticas, la verdad que estamos disfrutando en las últimas citas, prácticamente desde el principio, con las mejores voces de la poesía española. En este caso, la de Miriam Reyes lo es y es un lujazo, no solo en lo poético, sino en lo personal, haberla conocido y haber compartido la comida con ella. Recuerdo a los espectadores que el hacer la entrevista aquí no significa que lo otro haya cambiado también, que el espacio es el mismo, la Dulce Alianza. No, ha sido por temas de horarios. Normalmente lo hacemos allí, nos gusta hacer las entrevistas allí porque también ponemos nuestro fotocall, del cual nos sentimos muy orgullosos, de todos los colaboradores que tenemos, que son los que están dando su gestión. Lo que hacen posible. A este ciclo, por supuesto, ellos son el armazón, el esqueleto de las Dulces Tardes Poéticas, pero esta tarde la verdad que por razones de tiempo nos venía mejor hacerlo, y el nuevo Torreluz
Salud, por supuesto, también es un colaborador muy importante de las Dulces Tardes Poéticas, así que muy contento de estar contigo esta tarde en el hotel. Si su señoría da permiso, vamos a saludar a la invitada de esta tarde. Tiene todo el permiso. Miriam, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Guapísima. Bueno, muchas gracias. Me creía que eras venezolana, pero no. Gallega, de Orense, aunque a los 8 años te tienes que marchar para Venezuela, ¿no? Sí, con lo cual soy medio venezolana, aunque no lo sea de sangre, lo soy de espíritu, porque viví allí hasta los 21 años. Como decías, 13 años allí creo que fue en Caracas, Sí. pero años en los cuales marca mucho una persona porque fueron desde los 8 hasta los 21 años, esos 13 años en los cuales pues esas edades que tanto nos cambian a las personas, ¿no? Claro, son años de formación, incluye niñez, incluye adolescencia, incluye la primera juventud, con lo cual no es lo mismo que cuando eres adulto y te vas a otro país o a otra región, siendo ya adulto, 13 años pasan volando, ¿no? No es lo mismo 13 años a los 30 que 13 años a los 8. ¿Es cierto que desde muy muy joven empieza ya a coquetear con la literatura? Sí, porque cuando llegué allí con 8 años a Caracas encontré en la literatura... Pesaba el bolígrafo más que tú. Sí, bueno. Encontré pues un refugio, un lugar donde intentar explicarme, entender lo que estaba pasando, acompañarme, ¿no? Tanto en la escritura como, por supuesto, en la lectura, ¿no? Que encuentras mucha compañía en la lectura. ¿Te decantas por algo en especial por el mundo de la poesía? Yo creo que fue natural en mí. Al principio, no, por supuesto. Cuando era una niña escribía pues lo que pensaba, no escribía con forma, Como ¿no? niña. Exactamente. Pero digamos que los primeros poemas que luego se publicaron los empecé a escribir a los 18 años. Eso te iba a decir, que empieza muy pronto, a los 8 años, pero tu primera publicación no llega hasta 2001. Claro, sí, luego ya publiqué, creo que tenía 25 años o algo así cuando publiqué por primera vez, porque no tenía prisa en publicar. O sea, para mí lo importante era escribir y no publicar. Por supuesto que una vez que ya has publicado una vez, ya supones que seguirás publicando, pero siempre sin prisa. Por eso entre un libro y otro pueden pasar 5, 6, 7 años, ¿no? Entre desalojos y haz lo que te digo, hay 7 años y no pasa nada. No. Recuérdame un poquito Espejo, ¿cómo era? Espejo Negro. Espejo, Ese es el es que primer libro pensaba en el publicado. programa de Antena 3 Espejo Público Claro, y no me bueno, venía Espejo ahora Negro. hay una serie también que se llama... Ahí tiene mucha incidencia sobre el tema de la maternidad, ¿no? Sí, eso es un libro donde hay un núcleo de poemas bastante extenso que trabaja sobre todo el terror hacia la maternidad, ¿eh? O sea, no el deseo, sino todo lo contrario. Hoy imprimíamos un documento a través de internet, a ver si lo podemos ofrecer. Mira lo que pone aquí: poemas de Miriam Reyes para las mujeres que han decidido no ser madres y, ojo, no se sienten incompletas. Así es, yo solo decidí, pues eso, lo decidí siendo muy joven y en esa decisión he continuado toda mi vida, ¿no? Y no me siento incompleta por ella. Yo creo que son opciones totalmente respetables y que hoy en día... Es que hoy en día si no quieres ser madre no tienes por qué serlo, no es necesario ni para la especie humana, ni realmente es necesario para esta economía, o sea, esto es una cosa un poco que nos venden. Si tienes un hijo tiene que ser porque lo quieres tener tú, ¿no? Otra razón no veo por qué... Maternidad en ese, pero también la familia, el ser, o sea, Sí. muchos aspectos has tocado en los distintos libros que has tenido oportunidad de publicar, ¿no? Sí, claro, está también, por supuesto, la familia, está la identidad... está el desarraigo, ¿no? La búsqueda de un lugar, ¿no? Cuando has perdido tu lugar siendo niña, pues luego parece que, al menos en mi caso, que no acabo de encontrar lugar en ninguna parte, ¿no? Y no he vivido más de 5 años seguidos en la misma ciudad, desde que me fui de Caracas. Miriam, ¿cómo ves el momento actual de la poesía? Bueno, yo lo veo muy bien, muy positivo, hay muchísima gente muy interesante escribiendo. Toda una generación ya nacidas en los 90, que hay gente muy interesante. Sí, lo vive, sí. De hecho, lo vemos precisamente en estas dulces tardes poéticas de las personalidades que vienen dentro del mundo de la poesía y la respuesta también por parte de la sociedad almeriense a dicha cita. Sí, bueno, también el nivel es muy alto, el de las... bueno, está mal que lo diga yo, ahora que estoy invitada, pero el nivel es muy alto de las dulces tardes poéticas, con lo cual para mí es un honor formar parte.
Para terminar, ¿qué te parece este maridaje que se hace entre, que creo que es perfecto, entre la música y la poesía? Maravilloso, a mí es algo que me encanta y que ya lo practico, digamos, no en vivo, pero sí que utilizo la música muchas veces, porque me parece que, bueno, que son todo uno. En este caso, la música y la poesía, cada una va a tener su momento, no van juntas, pero yo creo que una va a dejar ecos en la otra, ¿no? Cuando acaba un poema y empieza la música, te quedas pensando en el poema que acabas de escuchar, y cuando acaba la música y empieza el poema, algo de esa melodía se te queda también, ¿no? Con lo cual va fluyendo, ¿no? Literariamente, ¿qué es lo último que estás haciendo algo ahora o...? Bueno, acabo de publicar un libro en gallego, mi primer libro en gallego, sí, que ha sido una vuelta un poco a las raíces a través del idioma. ¿Con posibilidad de traducción? Yo creo que no, porque es un libro que, o sea, en cuanto dije que había escrito ese libro, me ofrecieron traducirlo. No me refiero a posibilidad en ese sentido, sino que me parece que es un libro en el que la lengua es fundamental, y yo creo que si yo he podido escribirlo, cualquiera lo puede leer. Quiero decir que con un poco de buena intención y un diccionario pueden leerme perfectamente. Miriam, ha sido todo un placer, bienvenida a Almería y muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Gracias a ti, Juan. Verdadero placer. Aníbal, ¿qué tenemos lo próximo ya para ir adelantando? Pues ya tenemos a Antonio Jiménez Millán y con él tenemos la de hoy, la cita de hoy de Miriam y Antonio Jiménez Millán el día 14 de marzo. Con eso terminamos la programación de otoño-invierno y después, como siempre, viene la sorpresa del aniversario, del cuarto aniversario en abril, que tenemos preparado un bombazo y las dos citas de mayo y de junio para finalizar primavera. Como su propio nombre indica, sorpresa, no decimos nada, lo mantenemos ahí para que se mantenga como una auténtica sorpresa. Por supuesto, por favor. Aníbal, muchas gracias. Miriam, muchas gracias. Joaquín, pues un día más cubriendo las dulces tardes poéticas, es todo un honor conocer a los poetas que cada 15 días aproximadamente o por ahí, o cada mes nos visitan aquí en la ciudad de Almería y concretamente en las dulces tardes poéticas. Así, en esta ocasión una orensana, una gallega, paisana de Valente. Poeta cuya presencia y raíces, en fin, estuvieron y siguen muy hondas en esta ciudad. Gracias por atendernos, Miriam, que vaya bien, buena estancia en Almería. Aníbal también, un abrazo. Un libro en las manos, acaba de ver la luz hace muy poquito y tiene que ver con papeles secretos, así que hay un poco de intriga sobre un suceso del año 66 que tiene que ver con la bomba de Palomares, evidentemente. La reproducción de toda la documentación que ha dejado de ser top secret, recopilada en este libro, Palomares y los papeles secretos de Estados Unidos. Rafael Marto, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Pues muy bien. Que te gusta a ti este tipo de cosas, ¿eh? A mí sí. Hombre, donde ponga confidencial, top secret, o donde no te quieran dar papeles, eso es lo que a mí me gusta. No, yo creo que esto no nos interesa a todos, ¿no? Cuando hay un poco así de secretismo, ¿no? Ese sello de top secret, cuando se sacan a la luz estos papeles. ¿Esto cómo llegas a estos documentos? Pues de un modo curioso. Mira, yo estudio periodismo, primero lo hice en Sevilla y compartí piso con varios norteamericanos, y con uno de ellos, que es neoyorquino, pues seguimos manteniendo cierta relación, y hace como un año y pico me dice, oye, estoy viendo unos papeles, un trabajo que le estaba haciendo, estoy viendo unos papeles y hay cosas de Almería. Dice, yo si quieres te las mando. Y a ver, ¿no? Y entonces esa fue un poco la pista, y ya seguí yo buscando otras cosas. De hecho, además tengo otro, lo que pasa es que no dan para un libro, por ejemplo, sobre el asesinato de Javier Verdejo. ¿Ah, sí? Sí, muy interesante. Unas cuantas comunicaciones oficiales que estaban clasificadas y ya fueron desclasificadas, ¿no? Sobre el asesinato de Javier Verdejo. ¿Cuándo me cuentas esto? Pues cuando tú me invites, pues yo encantado. Me traigo los papeles y los vemos aquí. Sí, y pues también, por ejemplo, otro sobre el proceso autonómico andaluz, también, bien. Cosas muy interesantes. Oye, de todo lo que has podido, en fin, echar un vistazo a estos documentos, dime lo que más te ha llamado la atención. Porque hay muchas cosas interesantes, pues, ¿no? Pero lo que chirría más de todo lo que has visto. Lo que chirría más es quizá que después de tanto tiempo siga habiendo cosas clasificadas, porque aunque, como digo, la información que contiene es información desclasificada, es bastante curioso que en algunos documentos está tachado.
lo relativo a Palomares o sencillamente a otros asuntos, pero están tachados, ¿no? Hay, por ejemplo, un correo electrónico que tiene que ver con la visita que iba a girar un representante de Estados Unidos a España, y bueno, se dice, bueno, y los asuntos a tratar pues serán estos, ¿no? Sí. Y entonces pone Palomares y debajo de Palomares un recuadro en blanco. En blanco. Tachado. Eso para que no se sepa. Claro. Y claro, el correo electrónico está desclasificado, pero eso en concreto sigue secreto. Y luego me sorprende también cosas como la fecha. Por ejemplo, esto sucede en el año 66, es cuando caen las bombas. Bien, pues no llega a realizar Estados Unidos un informe en profundidad sobre lo que había aquí ocurrido y sus consecuencias y cómo se había trabajado por parte de ellos, por parte del Estado español, hasta el año 75. O sea, bueno, entre medias prácticamente ahí? No se había hecho nada. Había habido alguna conversación y tal, pero prácticamente nada. ¿Se taparon algunas bocas con dólares? En fin, afectados, agricultores, propietarios de terrenos y demás. Hay una cosa también curiosa, y es que cuando reproduzco el contrato de los Estados Unidos con los agricultores a los que que tenían que firmarlo una vez que se supone que sus tierras ya se habían limpiado, ¿no? Claro, el documento está en inglés, o sea que firmaban sin saber muy bien qué es lo que estaban haciendo. Pero hay un dato curioso en uno de los informes en los que se habla de que ha habido gente que ha querido cobrar esas ayudas que estaba dando Estados Unidos, esas compensaciones, las habían querido cobrar sin ser realmente afectados, ¿no? O sea, pillan ahí... La picaresca. La picaresca, ¿no? Claro. ¿Me traes imágenes? También tienen que ver con documentos desclasificados. Podemos ver uno de los vídeos, por lo menos el inicio. Esto que estamos viendo. El Aluminaut. Este es el interior del submarino, de uno de los submarinos que trabajaron en Almería, que trabajaron en Palomares, ¿no? Es bastante curioso porque, según uno de los informes, se dice que no funcionó demasiado bien, que funcionó mejor el Alvin, que era otro un poquito más pequeño, pero sin embargo, luego publicitariamente Estados Unidos vendía que esto había sido, bueno, pues la repera en el rescate. Pero imagino, ¿no?, que este submarino para buscar aquella bomba perdida, ¿no? Sí, claro. Este es el submarino, este mismo es el submarino, y esta es la gente que participó en la búsqueda. Y son imágenes pues que estaban igualmente clasificadas, ¿no? Y he traído también otro vídeo que es del avión, del interior de los aviones que sobrevolaban Almería. Sí. No son exactamente esos, quiero decir, materialmente no son, puede que no sean esos, pero son de las... bueno, me parece que este no era... Bueno, no, este es otro, pero te cuento. Esto es un simulacro de los Estados Unidos en el desierto de Nevada, que se llama precisamente Flecha Rota, el simulacro, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, el simulacro ellos lo hacen en el año 70. Es decir, un simulacro después del suceso, ¿no? Y es muy curioso porque estos dos militares que podemos ver, pues cuando terminan esta introducción inicial, pues lo que dicen es que lo que quieren es que se vea que que Estados Unidos está preparado. Claro, estaría muy preparado, pero en Almería pasó lo que pasó, y además no fue el único problema, porque 2 años después de Almería pasó en Groenlandia, con ellos mismos, ¿no? Y aquí, claro, y otra de las diferencias, aquí estamos viendo un simulacro, igual esto era confidencial hasta hace poco, claro, vemos que cae un solo avión con una sola bomba en mitad de un desierto en concreto, el desierto de Nevada, y que todo el mundo tiene equipo. Qué distinto de la realidad, que es que te caigan 4 bombas en una zona poblada y que la gente que se acerca, que los primeros fueron guardias civiles, no tenga ningún tipo de protección, ¿no? También se cuenta, otro de los papeles desclasificados, que durante
años, no sé si años o durante un año concretamente, volvieron a sobrevolar Almería bombarderos prácticamente iguales que los de la movida del 66, ¿no? Fue durante la guerra del Yom Kippur y bueno, era el año 73, España y Estados Unidos estaban negociando sobre las bases norteamericanas, que bueno, que tenían autorización lógicamente española para el uso de esas bases, pero España no quería que se utilizaran en la guerra con Israel, de apoyo a Israel, que es lo que hacía Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, se reproducen también algunas informaciones al respecto sobre esas polémicas políticas que había, pero en concreto, que es lo que me preguntaba, en el año 73, en medio de esas conversaciones, surge una polémica, y esa polémica es que se ha detectado en concreto por la torre de control, por quien está en la torre de control del aeropuerto de Almería, que sobrevuelan Almería de nuevo bombarderos. Sin permiso. Claro, y que hay pánico entre la población. Además utiliza el término pánico, ¿no? Y de hecho piden instrucciones quienes están negociando con España al gobierno de Estados Unidos, le pide, oye, ¿esto cómo lo encaramos? Porque intentan ahí dar excusas diciendo que no, que es que están por el mar, que no están por tierra. Claro, Estados Unidos en su línea, lo que ha hecho toda la vida, pasarse por el arco del triunfo cualquier orden, ¿no? Esto que estamos viendo es el documento más antiguo, que es del año 59, es decir, años antes, pero que es de lo que se llama la operación Head Start, que es la precursora de la operación Chrome Dome, que es la que en la que estaban los aviones que se estrellaron en Almería. Pero prácticamente era lo mismo, porque la estrategia era igual, es decir, mantener permanentemente aviones volando con armamento nuclear como método de disuasión a los soviéticos. Y no da la impresión, Rafa, por parte de Estados Unidos, que esto, han desclasificado estos documentos a modo de decir, venga, va, os voy a dar unos cuantos documentos para que esto se tranquilice un poco, porque realmente lo importante sigue estando clasificado, imagino, ¿no? Bueno, a ver, Estados Unidos, a diferencia del Estado español, lo que tiene en su ley de secretos oficiales es que cada cierto tiempo automáticamente se desclasifican. Sí. ¿Qué ocurre? Pues, como te comentaba, que hay algunos documentos, incluso algunos más que reproduzco, que tienen tachones, o sea, que están tapados. Claro. Se desclasifica, pero hay partes que manipulados. No... Claro, que no se desclasifican, claro, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos lo que mantienen siempre es mucho interés, porque ellos no pagan ni un duro, aunque doy un documento en el libro con cuánto se gastaron y en qué se gastaron cada uno de los dólares, que es curioso, a día de hoy estuve haciendo el cálculo y lo ofrezco en dólares actuales, bueno, no, en euros actuales serían 20,3 millones de euros los que se habrían gastado a cambio actual, ¿no? Vale, de la época. De la época, es decir, fueron 3 millones y pico los que se gastaron nada más que en la limpieza, ¿no? El aluminado, por ejemplo, alquilarlo costó casi $500,000 ¿no? ¿Esto dónde se puede adquirir? Si hay alguien interesado que lo quiera leer en casa tranquilamente. Ahora mismo se puede adquirir en Amazon, y la semana que viene ya estará a la venta en librerías de Almería, estará en Vivabook y en Nobel. Vale. ¿Lo vas a presentar? ¿Tienes fecha para...? Pues sí, en principio voy a presentarlo en Cueva, que me parece que es el lugar adecuado para hacerlo. Ayer estuve con el alcalde, y el concejal de Cultura también me ha pedido que lo presente allí. Y creo que en la Feria de Almería también estará. Pues gracias por tu visita. Retomamos lo de Verdejo, si te parece bien. Cuando tú quieras. Eso también es un tema muy interesante, que yo sé que hay gente que le puede interesar, que haya algo de luz sobre lo ocurrido con aquel... Sí, porque ofrecen incluso una tercera versión. Con aquel joven que pintaba en la pared, que era pan, trabajo y libertad, ¿no? Sí, bueno. Rafael Marto, gracias. Hasta la próxima. Jornada de innovación en la alimentación. Se ha celebrado esta mañana en el Paraninfo de la Universidad, enmarcada dentro de esta capitalidad gastronómica del año 2019. Para hacer balance, Juan Domínguez, ¿cómo ha ido y de qué se ha hablado durante la jornada? Bienvenido de nuevo, adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, cuarta jornada de innovación en la alimentación se está celebrando aquí en la Universidad de Almería, concretamente en el Paraninfo,
y hay que decir que está organizada en este caso por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, y el decano, que es concretamente don Jerónimo Cejudo, nos atiende aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería de la Televisión. Don Jerónimo, muy buenas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Nada, encantado. Bueno, como decíamos, ya la cuarta edición, ¿no? Sí, en la cuarta edición. Nos hemos venido a Almería este año porque las 3 anteriores eran en Sevilla, con motivo de la capitalidad gastronómica de... ¿Alguna influencia tenía que tener? Naturalmente, pero hay algo más, porque en este caso también estamos en la universidad, que nos ha acogido con mucha generosidad, y también Almería es la provincia puntera en el sector alimentario en Andalucía, ahora, sin duda. Profesionales no solo de Andalucía, sino prácticamente del resto de la geografía española, ¿no? Sí, han venido de todas partes de España. Tenemos los 6 casos de empresas que nos han contado su caso de éxito, pues vienen de todos sitios, de Barcelona, de Burgos, de Madrid, también aquí, claro, aquí ha estado Coespal. Vemos cómo van evolucionando las cosas en otros ámbitos de la vida, tecnología y demás y tal. En el sector agroalimentario, ¿qué diferencias, qué variaciones tenemos? Bueno, el sector agroalimentario, que incluye el sector agro, se ha tenido siempre por tradicional y es una percepción errónea. El sector agroalimentario es muy innovador. El sector agroalimentario, con las nuevas tecnologías, la digitalización del campo y sobre todo aquí en Almería, pues un sector puntero en este aspecto. Esta tarde darán ya para terminar unos últimos retoques, pero digamos el contenido fuerte ha tenido lugar esta mañana. Sí. En esencia, ¿qué podemos destacar del desarrollo matinal? Bueno, yo lo que quiero destacar es la generosidad de las empresas que han participado, 6, que nos han contado sus casos de éxito, el conocimiento por el que han triunfado en innovación, unos en productos, otros en sistemas o procedimientos, otros con marca e imagen, y la verdad que compartir el conocimiento para las empresas, que es algo muy valioso, es un gesto de generosidad que les honra. Nosotros sacaremos en un par de días unas conclusiones pues más esquematizadas y estaremos encantados de haceroslas llegar. ¿Este tipo de certámenes solamente para profesionales del sector o para todo el público en general? Bueno, son abiertos, hay un aforo limitado, pero todo el que esté interesado, de hecho aquí hay estudiantes de la universidad que han venido porque están estudiando ingeniería agronómica y les interesa todo lo que se cuentan las empresas. ¿Está pasando aquí lo mismo que en otro ámbito de la vida, donde la innovación va a tal ritmo que lo de hoy y mañana ya es pasado? Bueno, ¿Se queda anticuado? No, la innovación es necesaria, es lo que nos hace mejorar, pero la innovación no es una meta. La innovación nos permite elegir y cambiar para mejorar. Por supuesto que hay muchas cosas tradicionales que son muy buenas y las debemos conservar, mejorándolas también si hace falta, pero tiene su ritmo. De vez en cuando la innovación exige pararse a pensar a dónde vamos y por qué. Para terminar, después de este periplo este año por tierra almeriense, ¿la idea es volver a la capital hispalense el año próximo o cómo está la cosa? Pues tenemos todavía que empezar a preparar el asunto, pero ya aquí nos han hecho otras sugerencias, porque como viene gente de muchos sitios, se han interesado porque esto lo celebremos. O sea, que a lo mejor tenemos la suerte de que el año que viene nuevamente podamos volver a vivirla en Almería. Bueno, no lo sé, me lo han propuesto cordobeses. Digo que cabe la... Sí, por supuesto. Lo de Sevilla era porque tenemos allí la masa crítica y porque nuestra sede central está allí, empezamos allí, pero eso no quiere decir que la innovación en el sector agroalimentario es de ámbito nacional y dentro de nuestras competencias andaluzas todo el territorio es válido para
De todas maneras, este año le deseo mucho éxito a Almería con su capitalidad gastronómica. Creo que van a estar muy entretenidos, ¿eh? Sí. Lo que queda de año. Don Jerónimo Cejudo, no sabe cómo le agradecemos estos minutillos que nos ha dedicado. Encantado. Muy amable, ha sido un gracias. placer. Joaquín, lo digo cada día que intentamos estar donde está la noticia, y una de las noticias, sin lugar a dudas, hoy en la capital almeriense, está centrada aquí en el Paraninfo de la Universidad de Almería. Jornadas, cuarta jornada de innovación en la alimentación. Como decíamos, en este caso, don Jerónimo Cejudo, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, nos ha atendido en nuestro programa. Algo que le agradecemos, evidentemente. Bueno, me pídame una primera pausa, unos minutos tan solo de publicidad. A la vuelta hablamos con 2 de las 3 mujeres protagonistas de una obra de teatro que se estrena el sábado día 23 a las 9 de la noche en la Escuela Municipal de Música y Artes, EMMA. Mujeres del Viento, de esto hablamos en unos minutos, no se vayan muy lejos. Hasta ahora.